todos. Mi nombre es Mariela Méndez, supervisora de bibliotecas escolares del Distrito Escolar Séptimo y Octavo de la Zona B del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las Escuelas de Gestión Estatal Pública. En nombre del equipo de supervisores del Séptimo y el Octavo, hoy estamos reunidos con escuelas lectoras del Ministerio de Educación que va a llevar adelante el taller Familia y Lectura. En relación al encuentro, agradecemos a todas las familias que se suman a este momento de compartir con Noelia, que está por ahí, este taller. Bien, le doy el espacio a Noel para que pueda iniciar este encuentro. Bueno, buenos días a todos y todas. Como cuando iban entrando algunas bibliotecas, iba saludando porque son dos distritos en los que he trabajado mucho, así que me alegra reencontrarme con esas escuelas donde he pasado mucho tiempo en muchas bibliotecas y como maestra también. Así que primero agradecerles a todos, a todas las familias por estar, por interesarse en este espacio. Y bueno, ahora vamos a empezar a presentar una presentación, pero también si ustedes tienen preguntas sobre algo de lo que estoy diciendo, sobre algo de lo que estoy comentando, las pueden dejar en el chat. Yo lo voy a estar mirando todo el tiempo para ver si puedo tomar algunas cosas. Y pensé mucho cómo abordar este taller porque uno siempre tiene ganas de decir mucho alrededor de la lectura, alrededor de cómo nos vinculamos con la lectura, qué concepciones, qué pensamientos, tanto de la escuela como desde las propias familias o desde nuestras propias trayectorias, profesiones, nuestros tiempos. Entonces traté de hacer un recorrido sobre lo posible que podríamos conversar ahora entre escuelas, familias y también como sociedad alrededor de la lectura y los chicos y las chicas y el vínculo con lo que significa leer, ¿no? Me está acompañando Patricia Carbone, que es una de las coordinadoras de escuelas lectoras que se encarga bueno, de muchísimas cosas, además de dar talleres, pero de hacer estos vínculos. Así que le voy a pedir a ella también que pasemos a la próxima. Hola, buen día a todos. Bueno, obviamente no voy a leer todo esto, pero me parece que siempre es importante traer a una autora que ha escrito muchísimo material para chicos y chicas sobre lectura, que se llama Graciela Montes. Ella tiene un cuadernillo que está en todas las bibliotecas del país, que se llama La Gran Ocasión, y los primeros fragmentos con los que ella empieza a hablar de la lectura tiene que ver con qué es leer, ¿sí? Y ella lo va a sintetizar, a pesar de que es un cuadernillo bastante extenso, en que leer es muchísimo más que descifrar, que no es solamente necesario el código para poder leer, que se lee no convencionalmente, es decir, a veces se lee sin saber las letras, porque leer es construir sentidos, ¿sí? Se leen las imágenes, ¿sí? La narrativa visual, se lee la ciudad que uno recorre, el rostro de los demás, se buscan indicios, pistas, ella dice, se buscan sentidos y se arman pequeños cosmos de significación en los que uno como lector queda implicado. Entonces ella va a hablar ahí más adelante sobre cómo desde que somos muy pequeños y pequeñas, desde que somos bebés, vamos descifrando ese ambiente en el que estamos. Si se mueve una cortina, si escuchamos un ruido, sabemos que hay alguien que está por llegar, ¿no? Como uno conoce y lee los lugares de su propia casa, como lee, por ejemplo, el sol del otoño, ¿no? Que da una significación especial, que no solamente tiene que ver con la memoria, sino también con la construcción de ese sentido para cada uno de nosotras y nosotras. No es lo mismo el sol de otoño para un cordobés, acá una cordobesa, que el sol de otoño en Buenos Aires. Son distintos paisajes, son distintas vegetaciones, es distinto ese atardecer, entonces construimos diferentes sentidos. Entonces, todo eso para ella, y es algo con lo que acuerdo, tiene que ver con leer, ¿sí? Construir sentidos alrededor de lo que hay en el mundo. Y la lectura, ¿sí? La literatura, que es lo que más nos abocamos en escuelas lectoras, aunque pensamos otras cosas de la lectura,
tiene que ver con eso, ¿sí? La literatura, no voy a decir que es un reflejo, una mímesis del mundo, pero sí es algo que está constantemente pensándolo, escudriñándolo, conociéndolo y hablando de ese mundo que nos rodea, del universo, incluso de aquellos mundos que son ficticios, que nos imaginamos, si hay acá lectores y lectoras y han leído a Tolkien, por ejemplo, con su Señor de los Anillos, que ahora hay muchas películas, pero hay ahí un mundo imaginario, un mundo construido, un universo construido que no existe, pero que sin embargo podemos leer ahí referencias a nuestras propias sociedades, a las distintas sociedades, a las distintas culturas que nos atraviesan. ¿Sí? Entonces, para mí era interesante pensar algo que en las bibliotecas ya conocen este texto, pero que era interesante pensar y plantear a las familias. Leer no es solamente leer en voz alta y no es solamente descifrar el código, ¿no? Uno puede leer muy lento todavía, como pasa en los primeros grados, no leer con esa fluidez, pero sin embargo, cuando después tenemos una conversación con los chicos y las chicas, vemos que hay algo que han construido una imagen sobre ese mundo, que han construido una idea sobre esos personajes, entonces allí está la construcción del sentido. Pasamos otra placa, Patri, por favor. Y hablando de qué significa... Perdón, Noé, te Sí, interrumpo un segundo, que el que quiera está en PDF. Lo sí, de Graciela lo puede buscar. bien. Graciela Montes. Bueno, cuando hablábamos de qué era literatura para nosotros también, que es algo muy difícil de definir, ¿no? Siempre digo con otros talleres, acá con la supervisora hemos dado varios talleres de poesía para bibliotecarios, unas jornadas hace unos días, y siempre está la gran pregunta de qué es la literatura. Y siempre digo lo mismo. Hay cientos de teóricos de la literatura, de la sociología de la literatura, que nunca se ponen de acuerdo alrededor de qué es, pero sí podemos decir algunas cositas, ¿sí? Podemos decir que esas cositas tienen que ver con esto que decía antes, mirar el mundo, pero mirarlo de una manera distinta, con otros lentes, con otros anteojos. ¿Vieron esos jueguitos donde uno pasa como un circulito de color y lo que estamos viendo se convierte en otra imagen? Bueno, la literatura tiene que ver un poco con eso, pero además con jugar con el lenguaje. Y no tiene que ver con el preciosismo, con que sea bello, ¿no? Porque uno puede encontrar una conmoción, algo que lo conmueva, que le guste, que quiera seguir leyendo y que tal vez no tenga nada de bello, ¿no? A mí me gusta mucho un autor que se llama Lovecraft y que son cuentos como a veces de miedo o son intensos, u otra autora que se llama Agatha Christie, entonces tiene historias también muy truculentas, muy turbias. Entonces digo, bueno, ¿dónde está la belleza? La belleza puede estar en esa manera de mirar diferente el mundo y poder contarlo de otra manera. No solamente con grandes espacios o grandes palabras, sino también con estas figuras retóricas que ustedes deben haber escuchado, o si los que pasaron por la escuela pueden decir que son esas figuras como las metáforas, las imágenes visuales, lo sonoro, que en poesía en estos talleres lo hemos visto mucho, cosas que empiezan a suceder cuando uno escucha poesía y se da cuenta que no es solamente la construcción del sentimiento, sino la metáfora, digo, siempre de la poesía se dice, bueno, es la expresión de los sentimientos. Y uno puede ver que es muchísimo más que eso, que tiene que ver con el juego de la poesía, ¿no? Entonces podríamos decir muchísimas cosas. Pero lo que pasa en la escuela es esto, que se va abordando a la literatura y a la lectura desde todos estos lugares. Y que cada persona, que cada maestro, maestra, bibliotecario, bibliotecaria tiene distintos roles. Necesito un segundo porque mi hijo está haciendo una macana, perdonen. Listo, disculpen. Entonces, cada rol dentro de la escuela es diferente. Y yo siempre digo que hay
el rol del bibliotecario, que muchas veces es quien va a mediar entre el docente y el grado, el que pone a disposición todos los materiales de todo lo que conoce en su biblioteca, pero también es quien recibe a los chicos y las chicas para proyectos especiales, para darle algo porque conoce la trayectoria de esos chicos y chicas, porque sabe que en las casas suceden algunas cosas, que puede haber grandes lectores, porque se sabe que hay hermanos o hermanas que también pueden armar algo interesante con esos libros que se llevan a las casas, o que entre los grupos de chicos y chicas también pasan cosas con esos libros que se llevan. Y después está el rol del docente, que tiene cosas que enseñar alrededor del currículum, alrededor bueno, enseñar un poco de literatura, enseñar a leer y escribir. Y cuando hablo de leer y escribir, me voy a desarrollar un poquito más adelante sobre qué implica ese enseñar a leer y escribir, que no es lo mismo que aprender a leer literatura, que no es lo mismo que aprender a leer un texto de física o una consigna de matemática. Nunca es lo mismo, nunca se lee de la misma manera y nunca se usan las mismas estrategias. Ese dibujito que ven ahí al costado es de un poema de Laura de Betach, de un librito que está en las escuelas y que justamente está jugando con las formas de mirar el mundo. Es una poesía y de pronto esa poesía, como habla de las hormigas, se va como desarmando, pero porque va imitando el camino de las hormigas. Este tipo de formas de jugar con el espacio están los libros para niños y niñas, pero también están los libros para adultos o destinados a los adultos, con poesías de ya principios del siglo XIX, del principios del siglo XX, con caligramas y formas de hacer poesía bastante transgresoras para su momento. Ahora sí, paso de placa. Bueno, y acá la cuestión es que la lectura es un derecho. Ahora, este derecho no implica que a todos y todas nos guste leer, ¿no? Es posible. La cuestión es que los libros estén a disposición. La cuestión es que las historias están a disposición. Y a todos no nos va a gustar leer lo mismo. Vamos a hablar de cosas diferentes. Como yo decía antes, a algunos les puede gustar la novela romántica y otro puede estar fascinado con textos policiales. La cuestión es que esta lectura como derecho es una experiencia individual, cuando yo formo mis propios gustos, y una experiencia a la vez colectiva, comunitaria, y esa experiencia colectiva y comunitaria es la que a nosotros acá nos interesa en tanto la relación de la escuela con las familias y cómo hacemos para que los chicos y las chicas vayan creciendo en esta idea de apropiarse de ese derecho, apropiarse de la posibilidad de elegir qué leer, cómo leer y construir el propio gusto, ¿no? Yo puse acá algunas preguntas, ¿no? Que se hacen uno como mamá, como papá, como familiar, como abuela, abuelo. Bueno, ¿con quién voy a leer? Bueno, ¿dónde leen los chicos? Y bueno, uno dice, leen en la escuela, leen en la casa. Y cuando digo leen en la casa, aunque a veces no haya tiempo, y me voy al cuadrito del costado, ¿no? Dice, ay, yo no tengo tiempo de leer, es muy difícil. Y uno ahí tiene que hacer ese pequeño esfuerzo. Yo a veces le cuento a mis compañeras que siempre acá piden el cuento de la noche y a veces no tengo ganas, no tengo ganas. Y me siento al lado de la cama y a veces me estoy durmiendo y a veces dejo que inventen lo que quieren decir o cómo sigue el texto que estamos leyendo. Pero dar ese espacio, ¿no? También dice Graciela Montes que la lectura es construir el espacio y es un vínculo. Entonces, no solamente la lectura es un derecho, sino es la posibilidad del vínculo con los otros, con las otras y con ese universo que está en ese texto. Entonces, el tiempo de la lectura es muy difícil, ya lo sabemos. Estamos quienes leemos en el subte, quienes leemos en el colectivo, quienes leemos en un ratito del almuerzo de la oficina, quienes leemos cuando nos vamos a acostar y ya leemos 2 páginas y se nos cierran los ojos y no podemos más. Bueno, hay tantos momentos donde uno puede elegir leer y muchos momentos donde uno puede elegir leer con los chicos y las chicas.
Decía antes, con amigos en bibliotecas populares, ¿no? Alentar a que las familias, los chicos, las chicas vayan a esos lugares, esas bibliotecas que están cercas. Siempre hay cosas de como pequeños colectivos o propuestas en las plazas, en las veredas, en centros culturales, donde está la propuesta de acercarse a leer y a jugar, ¿sí? Y entonces uno va acá pensando, bueno, el tiempo de la lectura, ¿cuándo leo? Ya lo dije, ¿qué leo? ¿Cómo lo voy a leer? ¿Y para qué voy a leer esto? ¿No? Porque son como muchas preguntas que uno se hace en ese momento donde está en la escuela y tiene que decidir como bibliotecario o bibliotecaria, cuando piensa en, bueno, este texto para que vaya a las casas, y si va a ir a las casas, ¿qué quiero yo que ese texto, que pase con esa novela, con ese cuento en esa casa, en ese hogar, con esa familia? ¿Y qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer con esos textos? Ahora sí paso de placa. Entonces, como decíamos antes, si leer es buscar y construir sentidos, hay un autor que dice que leer los lectores son cazadores furtivos, ¿no? Porque van por ahí buscando lo que no se ve, lo que no está o lo que parece no estar, ¿no? Que el gran lector o la gran lectora es ese cazador o cazadora furtiva que va viajando por entre mapas de lecturas y va construyendo de sentidos que otros no veían. Entonces digo, si leer es eso, ¿qué esperamos de los chicos y las chicas? Porque hay una gran expectativa, ¿no? Toda la sociedad tiene una gran expectativa sobre las lecturas o cómo van a leer los chicos y las chicas. Y hay muchas frases cristalizadas, muchas frases con las que al menos yo no acuerdo, que tienen que ver con los chicos y las chicas no leen, los adolescentes no leen y no comprenden lo que leen, ¿no? Es como frases que están instaladas, que aparecen en los medios, que dicen grandes personajes y representantes de los gobiernos o de las políticas, no solamente acá, sino en muchos lugares del mundo. Yo comentaba ayer en otra charla que hace unos días, hace un par de meses, en realidad en Francia hubo un subsidio para que los adolescentes pudieran comprar libros y los chicos y las chicas fueron casi como en manada a comprar historieta y manga. Y estaba espantado el gobierno francés y yo decía, si hay un país con una cultura de la historieta y de la novela gráfica impresionante, es Francia, ¿no? Es casi como uno de los símbolos de su cultura. Y los chicos y las chicas fueron a eso. Y también estas cristalizaciones, estas ideas cristalizadas de que la historieta no se lee, de que los libros que no tienen texto no son libros que se leen. Y entonces ahí queremos empezar a desarmar. ¿Qué significa comprender? ¿Cómo se comprende? ¿Alcanza con conocer el código escrito? ¿No? Y estas preguntas que me hacía antes, ¿leemos siempre igual? ¿Siempre leemos los mismos tipos textuales o los géneros en la vida de ustedes diaria? ¿Leen de la misma manera el diario de la forma en que van a leer una novela? ¿No hay construcciones de espacios diferentes para esas lecturas? Y uno dice, ¿usamos las mismas estrategias como lectores y lectoras en una novela que en un texto de ciencias sociales o de biología? Bueno, son preguntas que yo hago y que podría responder. Y puedo decir algunas cosas muy breves, porque tenemos muy poco tiempo para esto, hay muchísimo que uno podría decir, y es que no. Cuando uno dice los chicos y las chicas no comprenden, uno tendría que preguntarse qué texto no comprendieron, ¿no? Si yo a algunos de ustedes ahora los pongo y las pongo a leer un texto, no voy a hablar de física o de biología, que son los temas más duros, ¿no? Y que son los temas más duros porque necesitan de un grandísimo contexto para entender, bueno, de dónde viene esa teoría científica, de dónde viene toda esa forma de definir, las formas de definir, las formas de construir una, no sé, por ejemplo, digo, una definición muy amplia y
me sale taxonomía, ¿no? Pero me sale, bueno, que una flor viene de, pertenece a un gran grupo, y bueno, ¿por qué esa flor pertenece a ese gran grupo? ¿Por qué tiene un nombre en latín, ¿no? Todos esos saberes que no vienen dados porque uno lea e inmediatamente comprenda. ¿Sí? No sucede así, no es mágica la lectura, ¿no? No es magia. Es un gran proceso que nos lleva toda la vida. Nos lleva toda la vida a aprender a leer diversidad de textos y nos lleva toda la vida porque constantemente se construye conocimiento. Constantemente la literatura va cambiando. Los géneros que conocíamos empiezan a cambiar. En literatura se llama que empiezan a ser híbridos, porque son híbridos, porque se juntan unos con otros. Ya no es una novela como la conocíamos siempre, sino que esas novelas tienen cortes, aparecen de otras maneras, tienen saltos, tienen inserciones de textos periodísticos, de textos judiciales. Entonces eso que conocíamos como un género que parecía siempre igual, y que no siempre fue igual, porque a través de los años siempre fue cambiando, ahora cambia mucho más, ¿sí? Cambia casi con mayor velocidad por la gran producción editorial, por la gran producción de la gran cantidad de autores y autoras que van apareciendo. Entonces, tengo un niño acá que está haciendo travesuras, pido disculpas de nuevo. Entonces, no vamos a leer lo mismo ni de la misma manera. Entonces, cuando hablamos de comprender, es muchísimo más que comprender una consigna de matemática. Porque un niño o una niña sepa o esté alfabetizado, eso no quiere decir que pueda comprender una consigna de matemática que requiere de conocimientos matemáticos. Requiere de conocer, por ejemplo, si está pasando del conteo al cálculo, si está pensando en las estructuras multiplicativas. Estoy diciendo cosas que tienen más que ver con mi formación de docente, pero que tienen que ver con qué significa leer. Entonces, cuando vamos a esas ideas cristalizadas de que no comprenden lo que leen, en realidad estamos haciendo reduccionistas alrededor de la verdadera implicancia y la verdadera construcción de lo que significa la lectura, ¿sí? Y me voy a la última preguntita, podríamos hablar muchísimo, podríamos hacer un taller solamente de cómo se lee en las áreas y cómo se lee la literatura y los distintos tipos de literatura, ¿no? Porque no se lee de la misma manera un poema que un cuento, que una novela. Uno despliega diferentes estrategias para eso. ¿Qué hacemos después de leer? Otra gran pregunta. ¿Y para qué hacemos eso, no? ¿Tiene que quedar en algún lado registrado? Te golpeaste, sí, ya sé. Jugá con los chichos. Entonces, vamos a pasar de placa, Patricia. Y acá fui yo reduccionista. ¿Para qué leemos? Para contarle a otro lo que leímos, a otro, a otra, para compartir algo en la cena, para compartir antes de dormir, para discutir con otros porque no nos gustó, porque la posición de ese autor no me gustaba, de esa autora, porque dice cosas con las que no estoy de acuerdo, porque el libro es muy malo, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué si a mí me encantó? Y ahí se arman grandes discusiones. Y entonces uno va a decir, siendo súper reduccionista, y como dice también otro autor que anda por ahí, que uno lee para conversar. Porque uno cuando lee sale corriendo a querer contarle al otro si le gustó, si no le gustó, si se conmovió, si dice, no agarres ese libro porque te va a hacer bolsa, no lo hagas, no lo hagas. Yo al menos con amigas que conozco mucho, le digo, ese libro no lo agarres ahora, agarrarlo en unos meses. Entonces, ¿para qué hacemos eso? ¿Para qué leemos? Para conversar. Y acá es donde también ustedes tienen ese gran rol de familia. Porque a veces cuando los chicos y las chicas llegan y les preguntamos, bueno, ¿qué hiciste hoy en la escuela? ¿No? Y bueno, a veces no nos dicen nada, ¿vieron que no dicen nada de nada de nada? Hicieron un montón y no cuentan nada y uno está ahí como con tirabuzón queriendo saber qué hicieron. Y a veces nos dicen, leímos un cuento. Bueno, y vamos al cuaderno y no hay nada, entonces vamos al grupo y dicen, ¿qué hicieron hoy en la escuela? Yo también lo hago, ¿no? Y tal vez estuvieron todo el día
con ese cuento. Y estuvieron compartiendo impresiones, estuvieron haciendo cosas en el pizarrón que tienen que ver con pensar en ese personaje, darle vida a ese personaje, una gran conversación literaria que se llama, y que justamente lo que ayuda a que los chicos y las chicas se formen como lectores y lectoras, ¿no? Es este espacio que uno pensaría, bueno, antes había como grandes clubes de lectura, o había, no sé si se acuerdan, en una época que uno se suscribía, ahora están volviendo, ¿no? Pero se suscribía por carta a un club y entonces leía algo y después mandaba una carta y así se daban como esos intercambios entre lo que uno leía y lo que leía alguien en otro lugar. Bueno, había una serie que se llamaba el Reader Digest o algo así que llegaba mucho a mi casa y entonces no eran las grandes lecturas, pero se armaban ahí. Yo vivía en un pueblo y como todos recibían la misma suscripción, terminábamos todos hablando de los mismos artículos que yo ni me acuerdo, pero tenía que ver con eso, ¿no? Con esas grandes construcciones de conversaciones que nos forman, que nos permiten tener una propia biografía. Este claro lo moví. Ahí está, vamos a cerrar el micrófono de la 3 del primera junta. Ahí estamos. Y entonces, bueno, vamos por ese lado, la gran conversación literaria que puede suceder en la escuela, que puede suceder en la biblioteca y que nos encantaría o nos gustaría saber que sucede en las casas de distintas maneras. Y voy a ir un poquito sobre esas maneras en que puede suceder. Pasamos de placa. Yo hablo muy rápido, me van a perdonar. Pero si quieren preguntar. Bueno, acá puse como fondo, no era un fondo bonito porque me gustó. Puse este fondo porque, este fondo de la placa, porque sintetiza un poco lo que yo creo, lo que creemos muchos alrededor de qué pasa con las lecturas y qué pasa con quienes nos vamos, en quienes nos vamos conformando a partir de las lecturas del mundo, ¿sí? Y con la lectura crítica del mundo, ¿no? Porque eso también es importante. Mientras una familia, mientras un niño o una niña va teniendo acceso a todos los tipos de texto, a todas las posibles formas de la literatura, se va convirtiendo cada vez en un lector más crítico. Y eso no quiere decir critico el libro, sino que puedo hacer relaciones, puedo decir, acá hubo un cambio entre un tiempo y otro, acá hay cosas que se unen, ¿sí? Autores y autoras que se relacionan entre sí, y ese fondo que está allí son esos nexos que uno puede empezar a hacer entre lo que vamos leyendo, ¿no? Son como, yo siempre digo, son como series, como colecciones que tienen sentidos para uno, para una misma, ¿sí? No son colecciones o relaciones que hacemos para la escuela o para la biblioteca. Son las relaciones que hacemos como lectores y lectoras. Y a veces en ese universo de sentidos, que también es de lo que habla Graciela Montes, no solamente está la literatura, están las series que vemos, las series de películas, las películas, las series, la fotografía, cuando vamos al cine, cuando leemos una revista, cuando leemos crónicas, cuando los chicos son gamers, juegan y entonces hay grandes personajes que salen de un juego al otro y que quizás cuando ven en una lectura un personaje parecido, inmediatamente también carga de nuevos sentidos a ese texto. Y eso es lo que yo siempre digo, uno podría promover antes de pensar, bueno, siempre está con la compu, siempre está con la tablet o siempre está con alguna cosa, proponer, ¿no? Que vayan en busca de esos nexos que suceden. Yo voy a hablar ahora de mi hijo, porque está mi hijo acá sentado haciendo lío, y él es medio curioso y entonces hablaba de algunas cosas y digo, ¿y vos sabés la historia de Galileo Galilei? Y no, me dice, bueno, vamos a ver, y buscamos en YouTube algún videíto muy cortito, mi hijo tiene 8 años, que hablara de Galileo Galilei. Entonces fueron 5 minutos viendo eso y después una gran charla alrededor de eso y buscar otros libros y buscar en enciclopedias y buscar, bueno, cómo es el mundo y qué inventos hizo y bueno, fue científico. Bueno, a veces es a partir de ver un video de YouTube de 5 minutos
en la que se arma una gran conversación que nos lleva a construir estos grandes universos de sentido. Entonces ahí vuelvo a la primera placa. Leemos de muchísimas maneras, no solamente cuando nos acercamos a un libro, aunque desde este espacio promovemos que el objeto, el libro, sea ese objeto que se lleven en las casas, con los que tengan posibilidad de manipular, pero también, como dijimos al principio, porque es un derecho. El acceso al libro es un derecho. Entonces, ¿qué pasa en estos universos de sentidos cuando los vamos conformando? Primero, tenemos esta idea de la biografía lectora. Y cuando uno habla de biografía, como lee cuando uno puede leer cualquier biografía, las biopics o las biografías que uno ve también en las series, es que nadie es igual a través del tiempo, ¿no? Ninguno de ustedes es el mismo que hace 20 años, yo no soy la misma que hace 20 años, y por lo tanto, no leo de la misma manera que hace 20 años. También ahí se pone en cuestión la idea de la comprensión lectora, ¿sí? Tenemos una textoteca mental, dice Laura de Betach, otra autora y también que hace bastante teoría sobre la lectura y la mediación de la lectura. Y esta textoteca mental es esto un poco que está más atrás, ¿no? Como una biblioteca mental donde tenemos guardadas historias, personajes, donde tenemos como guardados en distintos estantes los distintos momentos de nuestra vida. Lo que leímos cuando éramos chicos o chicas, lo que leímos o lo que nos contaron, lo que nos contaban nuestras abuelas, lo que nos contaba, no sé, alguien, algún vecino que por ahí le gustaba contar. Yo anoche cuando pensaba esta charla pensaba que los que son más grandes se deben acordar de Luis Landricina, que era un gran narrador, ¿no? Que contaba chistes supuestamente, pero todo lo que hacía antes de llegar a ese chiste era una gran narración, ¿no? Entonces uno tiene esos personajes que se dedicaban a contar historias y que van formando esa textoteca mental. Después ahí puse cartografías. Y uno piensa que la cartografía siempre está relacionada a los mapas, ¿no? Pero como pongo abajo, también las cartografías son formas de ordenar de alguna forma personajes, historias, lugares, mundos. Nos dan una idea de cómo leemos, pero también de algo que está por fuera de nosotros, que es cómo se arma el mundo literario, la serie literaria, el mundo editorial, el mundo de la escuela y lo que lee, el mundo de un distrito, de una biblioteca, cómo está ordenada, ¿no? Hay algo ahí de que no es solamente el catálogo de la biblioteca, sino es esa gran cartografía, es ese gran mapa en la que una biblioteca se convierte, ¿no? Porque no hay biblioteca igual a la otra. Ni las bibliotecas de las casas son iguales a la otra, o los libros o las revistas que hay en las casas no se guardan en los mismos lugares, no tienen los mismos espacios, entonces esas cartografías también son las que podemos ir armando. Acá decía Viviana, el lector cambia, un mismo libro puede cobrar un significado más o menos intenso. Sí, o puede ser que cuando vamos creciendo y volvemos a un libro decimos, ay, ¿qué me gustó de este libro? ¿No? También es eso, ¿por qué leí esto? Ahora no me conmueve para nada. Entonces ahí está justamente lo que dice Viviana, en que la biografía lectora es esa conformación de la identidad, que también nunca es única y definida, sino que se va construyendo a lo largo de la vida, y que nos pone como lectoras y lectoras en esa posibilidad de ir cambiando, el derecho también de cambiar de gustos en algún momento. Repertorios. Cuando hablo de repertorios pienso en los narradores orales o pienso en los repertorios o criterios que uno elige para contarles a los chicos y a las chicas o para contarles a los amigos, ¿no? Como tiene como un repertorio que se repite, ¿no? Incluso de películas, de series, ¿no? Pero es este mundo que armamos que se convierte también en un repertorio. Acá entra la música también, ¿no? La música está absolutamente relacionada con la poesía, pero también hay muchísimas novelas en donde la música tiene un lugar fundamental. No solamente porque el texto puede ser musical o poético, sino porque está atravesada por momentos musicales. En mi biografía lectora hay como un momento de quiebre. Yo
13 años, estaba en primer año de la escuela, era 1989 y hacía muy poquito que los centros de estudiantes se estaban armando, y yo no había tenido acceso al rock nacional y estaba leyendo una novela donde había una frase que decía, yo no puedo volverme tan loco. Y ahí conocí a Charly García. Entonces, ese momento de la biografía lectora se vuelve trascendental porque nos llena, ¿sí?, de ese universo de sentidos, de ese universo que nos rodea. El libro no era muy bueno, de hecho fue criticado intensamente, pero para mí esa frase fue definitoria en mi relación con la música. Entonces fíjense que a veces una pequeña frase puede hacer que una vida o cambie para siempre o sea un momento fundamental de esa vida. Después hay colecciones, ¿no? Las colecciones pueden ser de todo tipo, no solamente es la colección que uno ve con siempre igualita, ¿no? Los mismos, no sé, digo, uno cuando era chico estaban los Polidoro, la colección roja de Villiquen, los libros de Robin Hood, ¿no? Todas esas colecciones, pero después hay colecciones propias. Las colecciones que armamos cuando ordenamos en nuestras bibliotecas. Y esas conexiones, esas series, son intertextos, ¿sí? Son diálogos entre novelas, autores, tramas, y no es más que ese dibujo que está ahí atrás, ¿sí? Ese dibujo donde hay un montón de puntos que se unen casi desordenadamente, caóticamente, tienen un sentido en el universo de la biografía, de la textoteca, de la cartografía, del repertorio de nuestras lecturas. Pasamos de placa, acá dice, hay letras de canciones que son historias. Yo creo que todas las letras, todas las canciones tienen alguna historia. Aunque se repita 20 veces el mismo estribillo, hay algo que nos están contando. Me queda poco tiempo, así que voy a ir. Los muchos modos de leer, ¿no? Como decía Graciela Montes, no se lee solamente estando frente al texto, sino que se lee construyendo sentidos. Entonces aún hay una escena posible, es la escena de la oralidad, la literatura oral. Hola Claudia, te acabo de ver, Escuela 3, primera junta. Bueno, entonces seguimos. ¿Sí? ¿Patri? Ahí está. No voy a leer también todo este texto, sino que tiene que ver con cómo pensamos la riqueza de una escena de oralidad, ¿no? Acá si bien hay alguien que está narrando a otros y otras, esta escena tranquilamente puede ser una escena de círculo, puede ser una escena en la mesa, la oralidad, parte de nuestros pueblos originarios, pero parte de nuestra vida cotidiana. Recién les hablé de Luis Landricina, bueno, por ahí ustedes no lo conocen tanto, son muy jóvenes, pero es parte de nuestra cultura familiar. Cuando una abuela, cuando un abuelo, cuando un tío o una tía se sienta en un lugar y nos cuenta parte de su vida, nos cuenta, por ejemplo, cuando llegó a este país, nos cuenta cuando se mudó de una provincia a la otra, cuando nos cuenta qué experiencias vivió, ahí hay una situación de oralidad, de narración, de historia que también conforma nuestra biografía lectora. Entonces uno puede decir, no hay libros en mi casa, pero seguramente tenemos muchísimas historias para contar, ¿sí? Historias de las familias, historias propias, historia de lo que nos pasó. Mi hija más del medio se sienta al lado mío y me dice, contame la historia de esa vez que fuiste al recital de tal banda, ¿no? Y a ella le encanta escuchar una y otra vez esa historia de cuando fui a ese recital, o le encanta escuchar esa historia de las veces de cuando viajé a tal lugar, de cuando fuimos juntos a tal lugar y pasó una anécdota, ¿no? Y que volvamos a recrear esa anécdota una y otra vez, ya repetitiva. Y uno dice, ay, otra vez tengo que contar lo mismo. Bueno, esa es una escena de lectura. Es una escena, de hecho, cuando la contamos tantas veces, le vamos agregando detalles que tal vez no estaban, o vamos omitiendo unos y otros, y la escena va cambiando a través del tiempo. Uno dice que ahí en la memoria, en la forma en que construimos memoria, hay gente que se dedica mucho a ese trabajo, es que eso está atravesado por las capas de quienes nos vamos conformando, ¿no? La memoria es, dicen, como multidireccional, que se dispara hacia muchos lugares.
pero que lo fundamental del espacio de la construcción y de la oralidad es justamente, primero, tomar la palabra, sentir que somos, tenemos la posibilidad, el derecho y la fuerza, ahí dice democratizadora, de poder hablar, de ser escuchados y que nuestra voz tenga validez frente a los otros. Después está la potencia. Después está la potencia de esa voz cuando bueno, la infancia suele ser un lugar que no tiene mucha voz, o es una voz que a veces es menospreciada cuando quiere contar. No digo que siempre sea de la misma manera, pero hay infancias en nuestro país que tienen muchísima menos voz, muchísimos menos derechos, muchísimo menos acceso a muchos lugares. Acá dicen, hay expresiones no verbales extremadamente ricas como la gesticulación. Sí, bueno, yo me muevo mucho, pero no es porque sepa gesticular, solamente me muevo mucho. Pero hay narradores que hacen también la puesta en escena, ¿no? Si es un espectáculo, pero también una puesta, una puesta alrededor de lo que quieren contar. Por favor, ¿sí? Por favor. Entonces, bueno, estas escenas que están sucediendo ahora, donde yo estoy hablando mucho y se me aparece un niño mostrándome algo, es parte de esta escena que estamos viviendo todos juntos, que sería diferente si fuera presencial. Seguramente habría otros intercambios, habría miradas, habría un vínculo distinto, porque yo no vería ventanitas, sino que vería a los ojos, miraría qué está pensando cada uno, si podés. Podés ese libro. ¿Qué quiere cada uno, cada una de de lo que estoy diciendo? Podría parar y preguntarle a esa persona si se siente cómodo o no se siente cómodo. Bueno, tantas cosas pueden pasar en esa escena y acá lo que dice una gran narradora es que ese acto de comunicación es fundamentalmente la construcción de un vínculo, ¿no? Un vínculo afectivo. Y que no es solamente el dar amor, la afectividad es justamente crear un espacio. Afectividad es cierta honestidad en poner a disposición un espacio para contar, para narrar, y también algo de humildad y algo de generosidad al dar la palabra, ¿no? O al posibilitar la palabra de los otros. Y también una gran posibilidad de juego, porque si uno puede hacer algo cuando está leyendo, cuando está hablando, es jugar, porque no está atado a convenciones sobre lo que se debe decir, ¿no? La obligatoriedad. Ahora tengo que contar el cuento tal como lo leí. No, acá puedo, voy a usar una palabra que no va, pero es divagar, ¿no? Me puedo ir por las ramas. Y ese irse por las ramas es ese universo de sentidos del que hablaba antes, ¿no? Abajo tomo un poquito de Graciela Montes, que dice: quien cuenta y quien escucha comparte un espacio de libertad que muchas veces no es posible en el mundo de la realidad cotidiana. Entonces, no habrá libros en casa, pero tenemos un repertorio de historias personales, sociales, que podemos contarles a nuestros hijos y a nuestras hijas y que se van a conformar en parte de su identidad, de sus memorias y de la textoteca esa mental de la que hablaba antes. Ahora sí, pasamos de placa. La lectura en voz alta, ¿no? Y acá cuando hablamos de lectura en voz alta es un gran tema, ¿no? La lectura en voz alta pareciera que eso da cuenta de que uno lee bien, ¿no? Digo, la lectura en voz alta para que salga bien requiere de muchísima práctica. Porque a veces podemos leer muy bien en voz alta y no estar para nada atendiendo a lo que dice el texto, ¿no? Solamente estamos preocupados en la modulación, en que no me confunda una sílaba con otra, en que no me salte un párrafo, porque esa lectura en voz alta está destinada a un auditorio y estamos muy preocupados porque eso no suceda. Entonces, para que esa lectura en voz alta tenga muchísimo sentido para quien lo hace y para quien está del otro lado, tiene que tener mucha práctica. Y como decía antes, la lectura en voz alta tampoco implica que un niño o una niña que lee en voz alta en la escuela una o dos veces esté comprendiendo, por más que, digo, lee fluido. O que por el contrario, lea silabeando todavía, lea sin la puntuación que uno espera,
pero ya hay marcas en el texto, cuando los chicos y las chicas tienen mucha asiduidad con textos escritos, que permiten que aunque no haga la pausa donde está el punto, puedan construir sentidos de la misma manera que lo hace quien respeta la puntuación, ¿no? Porque esa es otra cosa. No respeta la puntuación. Sí, está bien, todavía no llegó a ese momento, ¿no? Cuando estamos en los primeros grados. Pero si ha tenido mucho contacto con libros, si puede ese niño, esa niña reconocer que hay símbolos, que hay gráficos que tienen un sentido en esa conformación del texto, cuando uno empieza a conversar, se da cuenta que hubo una gran comprensión, que hubo una gran construcción de sentido y que puede incluso renarrar muchas veces esa misma historia. Paso de placa, también de la lectura en voz alta podríamos hablar mucho, y cuándo se lee en voz alta. Y yo digo, siempre se puede leer en voz alta, y que es importantísimo, por ejemplo, en la escuela, que se lea a través del docente. No solamente en primer grado, no solamente en el jardín, sino también leer a través de la mamá, del papá, de la abuela, de cualquier adulto, cualquier adolescente que esté al lado, que se convierta en mediador, y que puede poner en voz un texto que se eligió. Espera, mi amor, después. Entonces, leer convencionalmente, como dije antes, no significa siempre construir sentido, sino que cuando leo a través de alguien, cuando hay alguien que me lee en voz alta, por ejemplo, cuando les leemos a los chicos y a las chicas antes de dormirse en una situación de otro carácter, también construye sentidos, ¿sí? Paso de placa. Estoy justísima con el tiempo. Avísenme cuando tendría que parar, porque yo acá quería pasarles algo para que escucharan. Lo voy a pasar después, si tengo tiempo, porque es un texto que lo usé en un taller, se llama Tarde de Invierno, y una bibliotecaria que está por aquí, de una escuela, me dijo, ese libro está ilustrado, porque yo había puesto una imagen. Entonces lo fui a buscar y encontré se llaman los trailers, ¿no? Ese libro que está en formato audiovisual. Así que después se los voy a pasar. Paso de placa de Patri, por favor. Bueno. Entonces, acá voy a irme a algo que hacemos en la escuela, pero que también hacemos nosotros y nosotras cuando estamos eligiendo qué leer, ¿no? Ay, Mariana, vos me contaste que ese libro estaba en otro formato y lo encontré. Después, cuando les pase el PDF que va a quedar, está el audiovisual, o por ahí lo tenés. Bueno, podemos elegir por autores, autoras, por espacios, ¿no? Lugares, universos como, bueno, uno puede decir Tolkien, Úrsula Le Guin, que son autores que trabajan mucho con universos imaginarios, con otros universos que no existen, por personajes. Es lo más habitual en la escuela. Yo siempre digo, vamos más allá del personaje, ¿no? Y temas, si hay un tema que haya muchos temas en el libro, que no nos aboquemos a uno solito. Que haya muchos lenguajes, lenguaje visual, lenguaje en la oralidad, ¿no? Ir a la radio, que todavía hay muchos programas de radio que uno puede ir escuchando, los podcasts, leer en blogs, bueno, ir a YouTube. Bueno, hay un montón de criterios de selección que se van armando en esa serie, en esa colección de lo que leemos. Y por último, sí, leer clásicos. Y acá tendría que dar otro taller sobre qué implica leer clásicos, porque en estos tiempos leer clásicos es muy complicado, ¿no? Es muy clásicos porque las sociedades han cambiado mucho a través del tiempo. Y paso de placa, así puedo llegar lo más a tiempo posible con el horario pautado. Bueno, acá lo dije antes, ¿no? ¿Qué hacemos después de leer? Y a veces, no siempre hacemos esto después de leer. A veces se puede leer, cerrar el libro y como uno hace, listo, me fui a dormir, me fui a cocinar, me fui a lo que fuese, ¿no? A veces después de leer solamente pasa, no nada, sino que pasa que el libro, me gusta decirlo de esta manera, se hace carne en uno, ¿sí? Se hace carne en uno es que queda, hay una palabra que no existe tanto, no se dice mucho, que es reverberando, haciendo como, ¿no?
o como hacen las vacas, ¿no? Rumiando ese libro, ¿no? Ahí está, resuena en nosotros ese libro. Y después hay un montón de cosas que pueden suceder en casa, que pueden suceder en la escuela, que es la conversación, tener una bitácora, un cuaderno, una libreta donde vamos anotando cosas. No lo hagan en la escuela porque me van a matar las bibliotecarias y bibliotecarios, pero en casa uno tiene la costumbre de señalar con lapicitos, ¿no? La marginalia, lo que nos interesa. Y cuando uno vuelve a esos libros se da cuenta que, uy, mira lo que anoté, ¿por qué anoté esto? Y cuando va a comprar usados es fascinante ver qué fue lo que anotó el lector anterior a nosotros. Son como pequeños mensajes que nos dejan esos lectores. Está en uno de esos cuadritos. Ampliar y desarmar esos recorridos o esos textos que fuimos leyendo, recorrer bibliotecas para buscar otras cosas, hacer recomendaciones. Y cuando hablo de recomendaciones no es una reseña, es decir, bueno, este libro ¿a quién le puede gustar? ¿Por qué no le puede gustar? ¿Qué le puedo advertir de ese libro antes de que llegue? ¿No? Son como esas películas. Fíjate que esta película no sé si están para vos o tener cuidado con esta escena. Bueno, clubes de lecturas, escrituras compartidas, no la escritura para escribir un cuento después que leímos, porque es re difícil escribir un cuento. Si yo los pusiera a ustedes a escribir un cuento ahora, seguramente no queda nadie en este chat, no queda nadie en ningún lugar y sería como diciendo, ¿por qué me están pidiendo que escriba un cuento si yo no sé hacer eso? Para eso están los autores. Bueno, imagínense a un niño o una niña con el gran desafío de escribir un cuento. Para eso hay consignas, ¿no? Y ese sería otro taller, ¿no? El pretexto para escribir, e ir escribiendo de a poquito, no solamente el cuento y después lo corrijo, sino ir escribiendo como escriben los autores, de a poquito, muy de a poquito. Paso de placa, por favor, ya termino. Y cuando hablaba de clásicos, antes un poco quería ir a esto, que también sería otro taller, que la literatura no es solo un tema, ¿sí? No solamente podemos agrupar por temas, es mucho más, porque dijimos, es un universo de grandes sentidos. Pero sobre todo, sobre todo es un hecho estético, siempre decimos, ¿no? Es un hecho que pertenece al arte, pero también pertenece a la sociedad como un bien cultural, como un bien simbólico, a los que todos tenemos derecho, ¿no? Como hay derecho a ir a un museo, como hay derecho a mirar una pintura, como hay derecho a ver un documental, la literatura es un derecho y es un hecho estético. Y como hecho estético, no voy a decir que requiere de ese respeto, pero sí de considerarlo eso. Había una autora que se llama Angela Carter, que en una recopilación de textos de literatura oral de todo el mundo, ella recordaba que los narradores orales empezaban diciendo y advirtiendo, lo que te voy a contar es mentira, ¿sí? Lo que te voy a contar es mentira. Y ese es mentira es casi, no voy a definir así a la ficción porque sería muy reduccionista, pero sí saber que hay un contrato entre lectores y libro que se va construyendo con los años, donde sabemos que lo que está ahí es ficción, que hay parte del mundo en esa ficción, pero no deja de ser ficción. Y por eso sabemos que hay contextos de producción. No es lo mismo un texto de los hermanos Grimm de hace 200, 300 años que una reversión de Caperucita Roja donde ahora pasan muchas cosas en las sociedades. Pero ¿tenemos que dejar de leer los libros de los hermanos Grimm? No, porque ¿cómo vamos a hacer esa crítica? ¿Cómo nos convertimos en lectores críticas si no conocemos la historia? Si no conocemos la historia de esos textos, de esos clásicos, de qué pasaba en el mundo para que aparecieran esos personajes, esos modelos de familia, esos roles. Entonces la literatura no es solo un tema, es un archivo social, histórica, es la memoria de lo perdido, ¿no? Hay alguien decía de los pueblos originarios, bueno, la literatura oral que resuena todavía es parte de la memoria cultural de nuestros pueblos. Entonces, terminaba con eso, cuando el mensaje no es mensaje, ¿no? Cuando la literatura solamente se convierte en el mensaje que quiero dar, prácticamente le quité todo hecho estético, le quité toda posibilidad de pensar
que el universo de sentidos es mucho más que un mensaje pedagógico, sino que es ese espacio de libertad que dice Graciela Montes, en donde yo me estoy formando, donde estoy siendo crítico, donde voy conociendo la historia del mundo y donde me voy formando como persona a lo largo de toda mi vida. Paso una placa más y creo que es la última, si no me equivoco. No, esto lo voy a obviar porque era un fragmento que leí hace unos días, que es de Walter Benjamin y que habla de la literatura para niños, pero sobre todo habla del juego. Y que para mí la lectura también es juego. Y que todos como adultos siempre recordamos que en un momento de nuestra vida jugábamos un montón, que leíamos un montón de libros muy lindos, que escuchábamos muchas historias y que eso ya no sucede. Entonces saco esta placa, después si quieren las pueden ir a ver. Lo que dice Benjamin es que el juego es algo para toda la vida, ¿sí? Que cuando somos adultos terminamos dejando de jugar y que hay que seguir haciéndolo, y que los niños y niñas cuando están frente a un libro ven cosas absolutamente diferentes a la que leemos nosotros y nosotras. No solamente porque tienen recorridos de vida diferentes, sino porque todavía se animan a jugar. Entonces, todos y todas podemos leer, podemos escribir, deberíamos jugar, y que la literatura y el juego son un derecho de todas las infancias, de todas las familias, de nuestras sociedades, y que la escuela y la familia tendría que, o debe, o tendría que hacer lo posible por ir desandando todo esto que yo traté de ir diciendo muy rápidamente, para construir un poquito una sociedad un poquito mejor, pero también infancias cada vez más felices y más sujetas de derecho, más sujetos de derecho. Bueno, ahí me excedí 7 minutos, pero bueno, fue muy rápido, habría muchísimo para decir. Está ese texto que quedó sin leer, pero bueno, aquí la supervisora me dirá si es posible y si no, sí. bueno. Nosotros arrancamos igual 10:05, así que estamos ahí en el tiempito, porque bueno, mientras fuimos haciendo la transmisión de todas las familias, y bueno, podemos cerrar por ahí con el audio, igual antes de la despedida podemos hacer ese cierre. Bueno, volvemos a esas placas atrás, donde está el texto, Patri, por favor. Ahí está. Bueno, primero lo leo y después lo vemos. Este libro, este poema, es un poema de Jorge Luján, que está en un libro que está en todas las bibliotecas de las escuelas, que se llama Palabras Manzana, que yo elegí para un taller, y que se van a dar cuenta, yo siempre decía que no tiene un solo signo de puntuación, ninguno. O sea que la lectura va a ser plenamente desde lo que yo estoy sintiendo al leer, ¿sí? Juega mi dedo en el vidrio empañado y dibuja una luna, y dentro de ella a mi madre, que viene por la calle, y cabe justo en el dibujo que voy agrandando a medida que se va acercando hasta darme este abrazo que cabe exactamente detrás del vidrio del portarretrato. Yo siempre cuando leo esto les pido que piensen que es una cámara que va siguiendo y que va cambiando de lugar. Lo voy a volver a leer. Juega mi dedo en el vidrio empañado y dibuja una luna, y dentro de ella a mi madre, que viene caminando por la calle y cabe justo en el dibujo que voy agrandando a medida que se va acercando hasta darme este abrazo que cabe exactamente detrás del vidrio del portarretrato. No les voy a preguntar qué vieron, lo voy a dejar ahí. Después si quieren volver, por ahí les resuena alguna vivencia, algo que les haya pasado. Y ahora sí, paso, si podés darle clic a al cuento, porque es una versión desde una mirada de la infancia. ¿Sí? Juega mi dedo en el vidrio empañado y dibuja una luna,
y dentro de ella a mi madre que viene por la calle y cabe justo en el dibujo que voy agrandando a medida que se va acercando hasta darme este abrazo que cabe exactamente detrás del vidrio del portarretrato. Bueno, quería cerrar con esto porque es la lectura en voz alta, la lectura para ustedes, la lectura de la infancia, la producción audiovisual, todo lo que puede pasar alrededor de un texto, que es muchísimo. Así que, bueno, gracias por estar hoy acá y bueno, espero que haya llegado, que les haya interesado. Habría mucho que hablar. Sí, la verdad que sí, muchísimas gracias Noé y Escuelas Lectoras, Patricia que está ahí coordinando, Patri, muchas gracias por este encuentro y gracias inmensa, la verdad, de tomarse un tiempo las familias y poder compartir con los bibliotecarios y las bibliotecarias este espacio. Gracias familias a todos y nuestro lema de la Biblioteca Digital Distrital es justamente dar la palabra, ¿sí? Leer es tu derecho, leer abre mundos, así que desde la BIDI después le vamos a compartir los equipos de conducción para que lo puedan poner no solo en los blogs los maestros bibliotecarios, sino que también se socialice este encuentro que fue maravilloso. Esperemos generar otros más con escuelas lectoras, como para poder también fortalecer el espacio lector que se tiene en las familias, ¿sí? Y animarse a leer y acompañar las lecturas de nuestros niños y niñas de las escuelas de nivel primario. Gracias por el tiempo, familias. Gracias a todos los que están acá presentes.